Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos a esta sesión con un formato hoy un poco diferente al habitual. Agradecer al Goethe Institut, como siempre, que nos acoja en su casa y con este despliegue de medios poco habitual. Agradecer a todos estar aquí también y agradecer al profesor García Duttmann su presencia y por supuesto a Mario también su participación en esta mesa, ¿no? Bueno, si parece, os recuerdo dos o tres cosas, como siempre. El Goethe Institut al final de la sesión nos invita a un vino español, que en esta ocasión será fuera, para que podamos seguir al terminar la sesión charlando un poco, y otra cuestión práctica, los que tengan que firmar los créditos, parte de firma de los créditos, pues también que hablen con Víctor, como siempre, que al final las recogerá. Si os parece, os presento un poco antes de nada a los dos ponentes o a los dos conferenciantes de esta tarde. Por su parte, Alexander García Duttmann es catedrático de Estética Filosófica y de Filosofía del Arte y de Teoría Cultural y Teoría del Arte en la Universidad de las Artes de Berlín. Nació en Barcelona, estudió filosofía con Alfred Smith y con Jacques Derrida. También ha vivido en Inglaterra durante bastante tiempo, 20 años aproximadamente, donde dio clase, y aparte de sus trabajos actualmente da clase en Berlín, y aparte de sus trabajos sobre estética y arte, se dedica a la filosofía moral y a la filosofía política. En el 2011 publicó Participación, conciencia del fracaso. No. ¿Por qué? Porque se llama Bewusstsein des Scheins, de la semblanza. Ah, de la semblanza. Pero lo del fracaso está bien también. Me gusta. Bueno. Participar es siempre tener conciencia del fracaso. Vale. Participación con conciencia de la semblanza, entonces, analiza este concepto de participación relacionado con el arte y con la política. Y recientemente ha publicado también, no se lo digo bien, lo traduzco mejor, ¿Qué sabe el arte? O algo así, ¿no? Con una estética de la resistencia, de 2015, y contra la supervivencia, seriedad o no del razonamiento, o algo así, en el 2016. Mario Muñoz, al otro lado, es gestor cultural, musicólogo, crítico musical, hizo el grado en musicología en la Universidad Complutense, recibió el premio extraordinario y al finalizar los estudios de guitarra y de composición comienza a ejercer como crítico musical en distintos medios, tanto en radio como en prensa escrita. Colabora con Ópera Actual, con Scherzo, con Beckmesser, con CD Compa, con Codalario, con un montón de medios. Y en el campo de la gestión participa con las principales instituciones culturales, con el Teatro Real, trabaja bastante, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Fundación Juan March, siempre en proyectos musicales de diversa índole, relacionados precisamente con la recuperación del patrimonio. Organiza conciertos, divulgación, docencia. Bueno, en los últimos años ha compatibilizado también su actividad con la coordinación artística de diversas orquestas y con la dirección del departamento de prensa en varias empresas vinculadas con el mundo musical. Actualmente también imparte clases en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo me presento a mí mismo, soy Oscar Gestivo, pero lo conocéis, del seminario de Complutense. Si os parece, el orden de intervenciones serán breves y enseguida abriremos. Yo creo que el objetivo de la mesa no es hacer conferencias demasiado largas, sino plantear algunos temas y enseguida que todos podamos intervenir. Hoy volvemos con yo primero, luego Mario y después Ale. Volvemos hoy con un tema del que nos hemos ocupado ya en bastantes ocasiones a lo largo de estos años en el seminario de Nietzsche. Hemos hecho Nietzsche y la música, hemos hecho conciertos, hemos recuperado parte de la música que componía Nietzsche, hemos dedicado algunas sesiones también a Carmen. En este mismo curso dedicamos una a la relación de Wagner con Bizet. Hemos hecho conciertos de una ópera rock basada en el Zaratustra en la facultad. Hemos hecho muchas actividades relacionadas con la música, ¿no? Con la música y Nietzsche. Pero para esta sesión pensábamos que tratar de reducir un poco, de limitar en una sesión
la relación de la música con el pensamiento de Nietzsche era un poco absurdo, ¿no? Era demasiado importante a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su obra, ¿no? Entonces, no solo la relación que tiene fundamental con el compositor Richard Wagner, sino una relación que va a marcar toda su vida y que va a marcar toda su obra, sino por muchas más razones, ¿no? La música acompaña el pensamiento de Nietzsche, la musicalidad, podríamos decir, será la nota más importante en su caracterización de qué significa pensar, de qué significa sentir, de qué significa vivir, en el caso de Nietzsche. Y su interés, por ejemplo, por la poesía o por la danza van a venir siempre marcados, ¿no? por esta relación que la poesía y la danza guardan con la musicalidad o con la música. Bueno, por esta razón, entonces, un poco cuando nos planteamos esta sesión, no quisimos reducir en esta ocasión de antemano el tema a tratar a una sola cuestión en particular, sino que creímos mejor sentarnos a hablar de Nietzsche y la música, dejando que cada ponente eligiera un punto de partida entre las diferentes posibilidades, infinitas posibilidades casi, y por esto escogimos un poco como presentación de la sesión esta idea que aparece en varias ocasiones a lo largo de los escritos de Nietzsche, ya sea en las anotaciones, ya sea en la obra publicada, ¿no? Esta expresión, ¿no? Esta frase de sin música la vida sería un error, ¿no? Una sentencia que da cuenta de la importancia que la música tiene para Nietzsche y que nos permite al mismo tiempo no cerrarnos a una cuestión extremadamente particular. Pues esta sentencia es precisamente la que Rudiger Safransky, a quien tuvimos en el seminario el curso pasado, ¿no? Apunta al comienzo de su biografía sobre Nietzsche, ¿no? Safransky toma como punto de partida la relación de Nietzsche con la música para empezar su relato sobre la vida de Nietzsche. Fijaos, os ha recordado un poco esas primeras líneas con las que comienza Safransky, ¿no? En el primer capítulo, que precisamente se titula Dos pasiones, lo monstruoso y la música, ¿no? Así empieza, continúa diciéndolo, preguntándose cómo vivir cuando la música ha pasado. Así comienza la biografía de Safransky sobre Nietzsche, ¿no? Dice, el verdadero mundo, así empieza, es música. La música es lo monstruoso. Si uno la escucha, se abriga en el ser. Así la experimentó Nietzsche, para quien la música era todo, una realidad que no habría de terminar nunca. Pero lo cierto es que acaba, y por ello se plantea el problema de cómo seguir viviendo cuando ésta ha pasado. Más adelante dice, hay una vida después de la música, pero ¿podemos soportarla? Y ahí hace alusión, precisamente, Safransky a esta sentencia nietzscheana de sin música la vida sería un error, escribió una vez. La música, continúa diciendo Safransky, otorga instantes de sensación verdadera, ¿no? Ahí recoge una idea de Nietzsche, precisamente en la cuarta intempestiva, ¿no? Aquella que Nietzsche iba a dedicar a Wagner en Bayreuth. Y, continúa diciendo Safransky, podría afirmarse que la filosofía entera de Nietzsche es el intento de mantenerse en la vida también cuando la música ha terminado. Nietzsche quiere, en la medida de lo posible, hacer música con el lenguaje, los pensamientos y los conceptos. Hasta ahí la cita, ¿no? Yo creo que ese es el planteamiento, ¿no? Esto de que Nietzsche quiere hacer música con el lenguaje, con los pensamientos, con los conceptos, ¿no? Es el fondo un poco de su filosofía. Ahora bien, ¿qué puede querer decir esto de Safransky, que la música acaba, ¿no? El joven Nietzsche había tenido como maestros a Schopenhauer y a Wagner, máximos exponentes cada uno a su manera del romanticismo. Es decir, el joven Nietzsche representa en su primera etapa las ideas del romanticismo más elaborado. La música, en tanto que arte dionisiaco, por excelencia, es la única forma artístico-expresiva, podríamos decir, que nos permite darnos cuenta de que nuestra esencia es la voluntad ciega de vida. La música, entonces, para este joven Nietzsche, en tanto que es la forma expresiva más alejada de las representaciones conceptuales, se convierte en el lenguaje privilegiado de la voluntad. Y esta superioridad de la música frente a la palabra, frente a la imagen también, era la que también había llamado la atención de Wagner, quien después de sus lecturas de Schopenhauer no volverá ya a componer de la misma manera, ¿no? Sabemos que Wagner leyó El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer en el otoño de 1854, cuando está componiendo el acto primero de la Valquiria, y en el primer año lo leyó 3 veces más, en total lo leyó 4 veces, en prácticamente 1000 páginas, ¿no? el libro, ¿no?
Wagner volvería recurrentemente a este libro a lo largo de toda su vida como una referencia fundamental que va a marcar un antes y un después, como digo, en su manera de componer. Bueno, pues para los tres, para Schopenhauer, para Wagner, para Nietzsche, todo esto supone una especie de comprensión de la música casi como un acceso místico a lo más esencial, ¿no? que de alguna manera conlleva la disolución en el abismo, ¿no? La disolución de toda individualidad, de toda concreción en lo infinito. Planteamiento muy romántico. Dice Nietzsche esta manera entonces de entender la música, en tanto que arte dionisíaco, que era la que caracterizaba el mundo griego, sería recuperada por Wagner en Tristán y Isolda, ¿no? Bueno, la música entonces en este momento, se ha señalado en varias ocasiones, Sánchez Meca lo ha hecho en varias ocasiones, sería expresión inmediata de la voluntad. La expresión, la música y la voluntad, en el sentido schopenhaueriano del término, es la expresión inmediata de la voluntad, en tanto que es un lenguaje que, a diferencia de las palabras y de los conceptos, es capaz de expresar lo que no está regido por las leyes lógicas, lo que escapa a cualquier determinación y a toda identidad, el querer, ¿no? A la voluntad primordial. Aquí me pregunto yo, ¿podríamos establecer, solamente lanzo la pregunta, ¿no? Quizá no vamos a hablar más despacio en el debate, ¿no? Con el profesor García Duman y con Mario, ¿no? Que puedan aportar, con Mariano, ¿no? Que quizá pueda aportar también, con Mariano pueda aportar algo a esto, ¿no? ¿Podemos establecer alguna conexión, a pesar de las diferencias entre este planteamiento y los planteamientos filosóficos actuales que reivindicarían un ámbito de lo prereflexivo o de lo antepredicativo, ¿no? Como se suele decir, entendiendo quizá como el cuerpo en sentido general, en cualquier caso, como todo aquello que nos incumbe en tanto que individuos, en tanto que colectividad, en tanto que especies, si queréis, y a lo que no tenemos un acceso en términos lógicos representacionales tradicionales, es decir, a lo que no tenemos un acceso mediante la conciencia, ¿no? En el uso más cotidiano del término. Me preguntaba yo leyendo estos textos, ¿no? ¿Habría algunas experiencias no reducibles a términos lógicos representacionales, si se quiere, al discurso más tradicional de las neurociencias actuales, ¿no? Que no son capaces precisamente de reducir todo el ámbito experiencial del hombre, ¿no? Antes bien, la ciencia así entendida sería casi un reduccionismo ontológico, ¿no? Que no es capaz de hacerse cargo de las experiencias estéticas de manera adecuada, ¿no? ¿Podemos rescatar todavía algo del romanticismo, ¿no? Este planteamiento de cierta experiencia estética cualitativamente diferente de otras formas de experimentar el mundo? Una cierta caracterización de la vida que no estaría lejos del planteamiento que sostiene Nietzsche a lo largo de toda su obra, ¿no? Sería la música una forma expresiva privilegiada de esta experiencia estética prereflexiva, podríamos decir, antepredicativa, ¿no? Anterior a la predicación. Bueno, termino muy rápido, ¿no? Como todos sabemos, estas ideas serían cuestionadas inmediatamente por el propio Nietzsche, ¿no? Ya en Verdad y Mentira en sentido extramoral, Nietzsche niega la posibilidad de un lenguaje simbólico, y la música lo es, obviamente, para expresar de manera directa e inmediata cualquier forma de experiencia, ¿no? No hay, por tanto, música dionisíaca, dirá Nietzsche, sino solo música como lenguaje mediado. Aún así, es una forma de lenguaje, ¿no? Que hoy en día, lo que yo trataría de decir es, puede ser útil recuperar, no el planteamiento más radical, ¿no? de romanticismo puro, como lo expresaría Schopenhauer o Wagner, sino esta posibilidad de que haya otros lenguajes que expresivamente hagan alusión a experiencias cualitativamente diferentes a las que el mundo actual y la ciencia nos reducen constantemente, ¿no? Trato de actualizar un poco a lo mejor la lectura de Nietzsche y su relación con la música, ¿no? Pues a mí me ha sugerido esto que podría ser interesante. Bueno, ahí lo dejo, no sigo, le doy la palabra a Mario y a ver qué nos cuenta. Muchas gracias.
por la invitación y gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Cuando consultaba cuál era el tema, claro, hablar de Nietzsche y la música, como bien decías, podríamos estar hablando de cualquiera de sus facetas durante mucho tiempo. Y yo me lo planteaba, para mí, desde luego, desde tres pilares distintos. Por un lado, desde el punto de vista de Nietzsche como músico o como compositor. Sabéis que tenía una predilección excepcional hacia la música, de hecho era un pianista bastante virtuoso, mucho más allá, no a nivel de concertista, pero sí mucho más allá de lo que cualquier aficionado podría llegar. Como compositor también hizo sus labores, no en el mismo nivel de excelencia, obviamente, de lo cual creo que él era bastante consciente, ¿no?, de sus propias limitaciones. Pero más allá de eso, la parte que a mí me resultaba interesante es que con el tiempo, una vez asumido esas limitaciones, porque bueno, pues con algunas de sus obras, sabéis que las circuló por todo un grupo de músicos, por un grupo de conocidos, a ver si tenía algún tipo de trascendencia que no consiguió, incluso le hizo llegar una de sus obras a Brahms. Fijaos en qué extremo tan contrario, ¿no?, de lo que podía ser su estética. Pero la parte que me interesaba, decía, de este primer asunto es el hecho de que poco a poco él va interiorizando ese sentido musical en su propio discurso. De tal forma que al final encontramos una especie de musicalización de su literatura que me resulta muy interesante, ¿no? Cuando él escribe, cuando hablamos del Asiago Zaratustra, y ves que está dividido en 4 partes, al igual que una sinfonía clásica puede estar dividido en 4 movimientos, y cómo la funcionalidad de cada una de esas 4 partes tiene que ver mucho lo musical también, con qué función tiene cada uno de esos movimientos, la forma en la que utiliza los silencios, los acentos, en qué lugar coloca el clímax de cualquiera de sus discursos. Es decir, hay una transferencia de la música al discurso que me parece muy interesante. No es obviamente el primero que lo hace ni el último, así que me vengan a la cabeza rápido. Tenemos desde Paul Celan con La fuga a la muerte, el poeta que hace un maravilloso poema utilizando estructura traída de Bach directamente, haciendo una fuga con sus sujetos, contrasujetos, sus 4 voces, llevado al mundo de la poética, o Gerardo Diego con los versos humanos, o Baudelaire, o quien queráis, ¿no? Es decir, hay un punto de musicalización del discurso que me resulta muy interesante en un primer lado. Luego tenemos, por supuesto, al Nietzsche melómano, el que te habla de Bach, el que te habla de Schumann, el que te habla de una forma un poco sistemática, es decir, no con un discurso estructurado, sino a mí me da la sensación de que habla muy desde las tripas, ¿no? Muy de cómo lo percibe, y muchas veces lo que él percibe no tiene nada que ver con la realidad musical cuando intentas extraer los elementos, ¿no? Pero ese Nietzsche que le gusta a Johann Sebastian Bach, aunque reniega de ese lado religioso que tiene, cuando también ahí se podría hablar mucho, porque el lado religioso de Bach no es, ni mucho menos, está impuesto por la sociedad en la que está, él no es ni particularmente religioso ni compone en ese sentido. La adoración por Schubert, el odio hacia Schumann, que le hacía hasta componer su propia obra en contraposición al Manfredo que compone Schumann para enseñar qué es lo que no se debe hacer. O hasta su relación con Brahms, ¿no? No sé cómo es exactamente la frase que dice de él, pero que habla de Brahms como si fuera un compositor con mucha suerte que ha sido utilizado por el mundo germánico como si fuera una especie de archienemigo wagneriano, ¿no? En cualquiera de esos casos es una especie de Nietzsche con un acercamiento musical de melómano que le sale de las tripas frente a la tercera parte de la idea, que es Nietzsche, que dedica mucho espacio de su obra a hablar de músicos, ¿no? Que es Wagner o Bizet, ¿no? Eso es la gran dicotomía que tiene al final de su vida principalmente, y que me resulta, sobre todo, es la parte que me resulta más interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que ve Nietzsche? ¿Cuál es esa degradación que va percibiendo en Wagner desde ese principio? Aunque también creo que hay mucha mitificación en la relación que hay entre Nietzsche y Wagner. Creo que los elementos que los separan finalmente aparecen desde el principio o están desde el principio, solo que están muy soterrados, ¿no? Pero al final Nietzsche y Wagner se separan de una forma muy grande, porque Nietzsche entiende que Wagner ha dejado de ser también lo que había sido al principio, el Wagner salvaje de Siegfried, el de Tristán e Isolda,
y va hacia otros lugares, ¿no? En este sentido me parece muy interesante una anécdota que no tiene que ver con Nietzsche, porque creo que lo resume fantásticamente, que tiene que ver con George Solti, el director de orquesta, que tuvo el privilegio en el siglo XX de conocer a Richard Strauss. Muy pocos directores de orquesta que hayan tenido el privilegio de trabajar o de poder hablar con grandes compositores, ¿no? Y él hablaba, él fue a su casa a conocerle, Solti era muy joven, tenía 20 y algo años, Richard Strauss ya era muy mayor, y él comentaba en las memorias cómo al llegar percibía una absoluta osquedad en Richard Strauss, ¿no? Como no era bien recibido, y con su proverbial sentido de la retórica le dijo: maestro, ¿qué tiene usted contra mí? ¿Por qué no me está tratando bien? Y él le dijo: porque está usted dirigiendo a Wagner. Está usted dirigiendo a Wagner. Y dice: bueno, ¿y cuál es el problema? Yo me considero una persona formada, con un concepto armónico lo suficientemente amplio, que soy capaz de tener un discurso propio, creo que puedo dirigir una obra wagneriana. Y le comentaba: bueno, usted, Strauss le decía, ¿usted conoce Tristan y Isolda? Sí, la he dirigido varias veces. ¿Ha visto el último compás de Tristan y Isolda? Sí, lo he visto. ¿Qué es lo que hay? Pues hay un tutti, es decir, toda la orquesta tocando una misma nota con un calderón, que significa que acabe la nota cuando considere el director. Vale, pues eso no es verdad, no es eso lo que aparece. Aparece eso en todos los instrumentos menos en uno. En el corno inglés hay un silencio, no hay una nota. ¿Sabe usted por qué hay ese silencio ahí, en el único instrumento de toda una orquesta de 100 músicos? ¿Por qué hay ese silencio? Pues no lo desconozco. Pues porque el corno inglés es la representación de la pócima de Tristán y Isolda, la pócima que ellos beben, el bebedizo que les hace enamorarse. Como están los dos muertos, la pócima ya no surte efecto, de tal forma que no tiene sentido que ese instrumento suene. Ese instrumento tiene que estar en silencio porque la pócima ya no tiene efecto. Hasta que no entienda que esa es la dramaturgia de Wagner, que esa es el sentido de la tragedia que él tiene, hasta que no entienda que da exactamente igual que ese instrumento no suene, porque en un tutti orquestal que no suene un solo instrumento no se nota, pero no se nota para el público, pero para quien lo está haciendo tiene que conocer ese sentido del teatro, lo tiene que conocer. Hasta que usted no entienda eso no puede dirigir Wagner. ¿No? Esa era la crítica que tenía Wagner sobre Solti. Y me parece algo muy acertado, y que es ese sentido dramático que encontraba Nietzsche al principio en Wagner, ¿no? Tenía esa idea de esa revelación de ese teatro griego que él vio en un principio en ese Tristán y que luego vio cómo se disolvía en ese absoluto gigantismo musical, en esa niebla, como él lo decía, ¿no? esa niebla escocesa de la música wagneriana, y poco a poco se iba hacia otros lugares, que era pues esta idea de este Wagner cantando en Italia himnos religiosos cristianos relacionados con el Parsifal, ¿no? Que fue el final ahí de esa separación. Frente a eso encuentra la idea de Bizet, ¿no? de la Carmen de Bizet, que me parece también muy interesante porque tiene un vínculo con ella muy mediterráneo, ¿no? Tú comentabas en algún momento del viaje al sur, ¿no? que hace Nietzsche. A mí me parece interesante porque ¿qué es lo que a Nietzsche le resultó interesante de Bizet? No lo que él dijo que le resultó interesante, sino qué elementos formales de la música de Bizet pueden llamar la atención de Nietzsche, ¿no? En ese sentido creo que hay obviamente un componente dramático increíble en Carmen. Hay mucho de conculcar las reglas ya escritas, ¿no? El papel de Carmen está interpretado por una mezzosoprano, que no es lo habitual en la ópera romántica, que es la mezzosoprano protagonista. Los antagonistas, los dos personajes de los hombres no son uno bueno y uno malo. El antagonismo está situado a la izquierda y a la derecha, no arriba y abajo, ¿no? Ninguno tiene unos valores malos. Las mujeres aparecen fumando, el coro tiene una presencia primordial, el exotismo, en fin, tiene una serie de elementos que entiendo que era esa idea que tenía Nietzsche de acercarse a un poquito más, ¿no? de soplar en la espalda de los personajes, y no esta distancia gigantesca que pone Wagner entre él y el oyente. Hay una distancia muy grande que no le permite acceder. En Bizet no hay redención, no hay arrepentimiento exactamente. Entonces, bueno, pues todos esos elementos creo que transfiguran o configuran un poco la idea de Nietzsche por la música, y más o menos son las cosas que dejo así abiertas por si a alguien le interesa. Y Vale, muchas gracias por invitarme. En realidad, como he llegado hoy de Barcelona en el AVE y estaba lleno como siempre, y todo el
escuchaba música alrededor mío, ha habido un momento, bueno, música de forma interrumpida y un poco contingente y aleatoria. En un momento dado yo he pensado que lo que teníamos que hacer es darle la vuelta al título de este seminario. Entonces el título sería Una vida con música es el mayor error posible. Y hay demasiada música a lo mejor. No es que haya poca, sino que hay demasiada. Y entonces, si eso es cierto, más allá de Nietzsche, pero a lo mejor también con Nietzsche, hoy la pregunta sería no cómo vivir una vida sin error, sino cómo vivir ese error, ¿no? Cómo vivir ese error. Porque por un lado, evidentemente uno entiende por qué Nietzsche dice que una vida sin música es un error, pero también entiende perfectamente por qué se puede decir lo contrario y no sería un error decir lo contrario, ¿no? Y si eso es cierto, si es un error una vida con música, pero también una vida sin música, la pregunta no es ya cómo vivir una vida sin error, sino cómo vivir el error de la vida. Esa es la pregunta entonces, ¿no? Cómo vivir la música como error de la vida. Luego, otro aspecto que me gustaría mencionar al principio tiene que ver con lo que todos conocéis, a saber ese giro que da Nietzsche en su relación con Wagner, entre el texto de Juventud o el texto sobre intempestivo sobre Richard Wagner en Bayreuth, y luego los últimos textos, a saber, el caso Wagner y Nietzsche contra Wagner, ¿no? A lo mejor, retomando cosas que decía Oscar también, ese sentido muy agudo en Nietzsche de que hace falta, que le hace falta a un filósofo, un amigo, pero también un enemigo. Y en este caso Wagner es amigo durante un tiempo y luego se vuelve enemigo, que es una idea de la filosofía que yo creo que no tiene mucha cabida dentro de lo que es la filosofía académica universitaria, en la que todos se odian, pero nadie lo dice. Entonces esa idea sería mejor, no esa idea de que hay que tener amigos y enemigos en cuanto filósofo. Un filósofo siempre tiene amigos y enemigos, y si el arte tiene la importancia que tiene para Nietzsche, esos amigos y enemigos se encuentran en el arte, o también en el arte, y el caso más interesante, evidentemente, es el caso en el que se trata de una misma persona que es a la vez amigo y enemigo, o que es amigo y se vuelve enemigo, ¿no? A lo mejor habría que recuperar también eso, que es algo que encontramos muy poco hoy en el mundo contemporáneo, dentro de la filosofía y dentro del arte. Eso tiene que ver con el fracaso de la filosofía contemporánea, quizás, y el fracaso del arte contemporáneo. Retomo la palabra que habías utilizado tú al principio, pero de eso podríamos hablar, y porque a lo mejor ahí hay como, ¿no? el hecho de tener un amigo en un sentido muy ¿cómo decirlo?, muy fuerte de la palabra, pero también un enemigo, ¿no?, contra quien se lucha, como lo hace Nietzsche, en esa polemología absolutamente implacable del caso Wagner y de Nietzsche contra Wagner. Yo creo que hay ahí una dimensión, si no casi musical, ¿no? Casi musical. Es algo que va más allá del argumento y contraargumento, es algo que va más allá de la justificación filosófica, es algo que va más allá de razones y de motivos, ¿no? Hay ahí casi como en esa polemología, pero también en esa filosofía, o como queramos llamarlo de principio, en ese ser amigo de Wagner. Hay algo quizás por ser tan exagerado, tan fuerte, que tiene que ver con la música quizás, o con algo musical, o con algo, bueno, afectivo, como tú decías, ¿no? Con un afecto que se traduce quizás más en algo musical que en algo conceptual.
¿no? Es como una dimensión que se añade al discurso de Nietzsche o que está mediada por, o que ¿cómo decirlo? Que no se puede separar del discurso conceptual, evidentemente, sin jamás poder reducirse a él tampoco. Y al final, el tercer aspecto que me gustaría resaltar ahora al principio sería uno que tiene que ver con algo que Nietzsche dice en el primer texto sobre Wagner, es decir, en La Intempestiva sobre Wagner en Bayreuth, y que siempre me ha llamado mucho la atención, y ahí vuelvo también al mundo contemporáneo. Es cuando Nietzsche, tengo la cita aquí delante mío, la podría leer y traducir, dice que el arte, y lo dice a partir de Wagner, el arte no habla simplemente de música, sino de arte en general, pero a partir de Wagner, que el arte es una gran simplificación, es una manera de simplificar el mundo, ¿no? Y la otra palabra que utiliza en este contexto es la palabra abreviación. El arte simplifica y abrevia. Y al hacerlo, al simplificar y abreviar, el arte lo que hace es que en realidad nos permite vivir, en cierta manera, ¿no? Hace que no se rompa, como Nietzsche también dice en este texto, utilizando una metáfora, el arco, ¿no? Der Bogen, el arco y la flecha. Y dado que vivimos en un mundo contemporáneo que es un mundo de la ultra, hiper y super simplificación y abreviación en realidad, de nuevo tendríamos que plantearnos una pregunta, la pregunta, ¿no? ¿Cómo entender esa simplificación del arte de la que habla Nietzsche si no queremos mezclarla con esa otra simplificación y abreviación que caracteriza, en todo caso, mi modo de entender el mundo contemporáneo? ¿No? ¿Cómo distinguir esas simplificaciones? Seguramente la simplificación de la que habla Nietzsche, cuando dice que el arte, y sobre todo el de Wagner, es una manera de simplificar la vida, una abreviación tiene que ver todavía con ciertas nociones schopenhauerianas, por ejemplo, la noción de quietivo es en castellano. Calmante, muchas gracias, de calmante, ¿no? ¿No? El arte sería algo así como un momento de calma en la vida. En eso consistiría su simplificación. Precisamente por ser simplificador nos permite un momento de solaz o de calma en una vida que es simplemente demasiado, una vida moderna que es demasiado complicada siempre, por definición. A lo mejor hay ahí, más allá de lo que luego uno podría decir, ¿no? Apuntando a la propia crítica que le hace Nietzsche a Schopenhauer, algo más u otra cosa que una continuación de un pesimismo o incluso nihilismo schopenhaueriano. A mí me gustaría, por un lado, entonces, tratar de distinguir entre esas dos simplificaciones, el mundo con la vida contemporánea como una gran simplificación y el arte como simplificación, pero al mismo tiempo me gustaría también tratar de entender esa simplificación como otra cosa, ese calmante, como otra cosa que una negación de la vida en última instancia, ¿no? un síntoma del pesimismo o incluso del nihilismo. Y uno podría hacerlo quizás pensando que, introduciendo otro concepto que no lo utiliza Nietzsche en este contexto, en todo caso, pero que me parece pertinente y que también es un concepto un poco anacrónico dentro del discurso sobre el arte en el mundo contemporáneo. Sería el concepto de consuelo. Algo tiene el arte de consuelo si es simplificación y abreviación y calmante en el sentido nietzscheano. Pero entonces la pregunta es ¿qué significaría aquí exactamente consuelo? ¿Por qué y cómo consuela el arte exactamente? Esas son como los tres aspectos, las tres preguntas que me interesan, ¿no?
qué significa error exactamente, si demasiada música es un error, y la cuestión no es música o no, sino cómo errar. Luego la segunda pregunta es la pregunta de la relación polémica y amistosa, como relación necesaria para todo filósofo que se considere digno de llamarse filósofo, y que tiene entonces una dimensión afectiva o quizás musical. Y la tercera, no sé, la pregunta por esta simplificación en el arte y del arte. En realidad abrimos ya, si queréis, hemos planteado, la verdad que los tres hemos planteado preguntas, ¿no? Las hemos dejado ahí y con la idea de establecer un poco que la sesión sea un poco distinta en ese sentido, ¿no? Sino que todos podamos intervenir y que hagamos esto de una manera, como yo decía, como el tema es excesivamente inabarcable, ¿no? Y se puede enfocar desde tantas maneras, tampoco privilegiaría yo las maneras que hemos propuesto nosotros. Pero yo creo que deberíamos pelearnos un poco. Bueno, yo es que estoy de acuerdo contigo, por lo menos con respecto a lo de amigo-enemigo, por ejemplo, me parece que sí, que obviamente hay Nietzsche, por ejemplo, sí que tiene muy claro en su ruptura, ¿no? con Wagner, que necesita hacer eso, pero sigue sintiendo una profunda admiración por él durante toda su vida, ¿no? Las anécdotas que se cuentan de que llora durante días encerrado en su habitación cuando se entera de la muerte de Wagner, ¿no? O esas cuando precisamente se va a Sorrento, ¿no? En el 78, 79 aproximadamente, y dice necesito espacio, ¿no? Necesito romper con Wagner, necesito enemistarme con él precisamente para poder ganar mi espacio, porque si no, no me deja ser yo mismo, ¿no? Necesito romper con su pensamiento, con su filosofía, y abrirme mi propia manera de pensar, aunque luego es verdad que sí que nos hemos dado cuenta de que en realidad las discrepancias entre Wagner y Nietzsche estaban ya desde el principio prácticamente, incluso ya en los años del nacimiento de la tragedia, 6 o 7 años antes, ¿no? Ya había ciertas discrepancias, ¿no? La necesidad, es verdad, en el caso de Nietzsche es desde luego muy acusado, ¿no? Esa relación que tiene casi patológica con Nietzsche, emocional, pero que con Wagner, ¿verdad? ¿No? Casi desde el sí, la cuestión sería, pero ¿qué aporta el hecho de que uno tenga que tener amigos y enemigos, tanto como artista, como filósofo que como artista? ¿Qué aporta eso por un lado, la filosofía y el pensamiento, y por el otro, al arte? ¿No? Si uno piensa que hay allí cierta necesidad o algo importante, ¿no? Yo creo, como te decía antes, que uno de los últimos filósofos, en todo caso, que trata de hacer un poco eso, es Adorno, cuando en su filosofía de la nueva música, de la música moderna, a finales de los 40, enfrenta de esa forma que se considera siempre un poco obscena por musicólogos profesionales, ya me dirás tú también, Mario, que siempre me peleo contigo un poco, si escuchas lo mismo, ¿no? Pero siempre, ¿no? Enfrenta a Stravinsky, que es el enemigo, con Schoenberg, que es el amigo, ¿no? Eso es algo que se ha perdido un poco, ¿no? En la filosofía, en el arte también seguramente. No es que antes hubiera tantos filósofos que hicieran eso tampoco, ¿no? Quizás es un síntoma o algo, una característica de cierta tradición filosófica. Pero si hablamos de Nietzsche en la música hay que hablar de ese aspecto, ¿no? ¿Hay una necesidad o es simplemente contingente? ¿Es algo que se puede decir en relación con Nietzsche y Wagner, pero el asunto se acaba ahí? ¿O hay algo más ahí? Algo que hace que, ¿no? Si uno quiere ser cierto tipo de filósofo o cierto tipo de artista, lo que le hace falta es una relación fuerte de amistad y de enemistad. ¿Siempre me digo enemistad? Sí. Es que voy cambiando de idiomas y siempre es un problema. No sería eso. Yo me imagino que hay muchos filósofos y muchos artistas también que dirán lo contrario, que pensarán que eso es en todo caso un momento retórico, quizás un ornamento retórico en la filosofía nietzscheana, pero lo interesante son los argumentos que presenta. Es cierto, como dice Nietzsche, que Wagner es en realidad un actor y no un músico,
y entonces uno puede debatir sobre eso. Hay filósofos que pensarán eso, ¿no? Pero habrá otros que dirán, no, si no tengo amigos y enemigos no puedo pensar. Necesito amigos y enemigos para pensar, ¿no? Un poco como el malo de Carl Schmitt dice que en política, si no hay amigos y enemigos, no hay política, ¿no? Entonces, mi tesis sería con Nietzsche, pero sin poder decir todavía por qué, es lo que me gustaría averiguar aquí en el debate. Sí, uno puede decir también, sin enemigos y amigos no hay ni filosofía ni arte. Eso es, creo, el reto que plantea Nietzsche con Wagner y en esa relación que tiene con Wagner, ¿no? Más allá de las contingencias del caso en particular. Yo creo que interior, o sea, yo creo que muchas de las cosas que hemos tratado los tres, Nietzsche está introduciendo todas estas cuestiones en su pensamiento, o sea, todas las cosas, Nietzsche yo creo que es un autor diferente o marcadamente diferente con otros de la filosofía porque integra dentro de su pensamiento un montón de sus experiencias vitales, o sea, la amistad y la enemistad, entendiendo, y habría que resignificar un poco qué significa ser amigo y enemigo, está claramente introducido dentro de su manera de pensar. La musicalidad, tanto como la entiende, tanto como si fuera un error, excesiva música o poca música, también está introducido dentro de su pensamiento, o sea, lo integra dentro de su filosofía. Yo creo que esos son, para mí, vamos a un juicio, yo creo que sí que... Tú eres filósofo, ¿cuáles son tus amigos y cuáles son tus enemigos? Claro, yo creo que ahí habría que... No hay amigos y enemigos en el sentido tradicional, ¿no? Podemos decir, en el sentido habitual del término, ¿no? Sino que cualquiera puede ser un amigo y cualquiera puede ser un enemigo. Yo creo que lo interesante de la filosofía de Nietzsche precisamente es que introduce esa... es que no quiero decir relativismo de los términos, porque no es exactamente un relativismo, pero sí que hay una relacionalidad o una cierta... no un sentido cerrado, ¿no? O sea, no, el amigo ya se verá, el amigo y el enemigo no son a priori amigos y enemigos, sino que llegarán a serlo en función de un proceso que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y será un resultado, será un efecto, ¿no? Una consecuencia de otra cosa, de una cierta contraposición que él ve como fundamental, que es el planteamiento de la voluntad de poder, ¿no? Yo creo que ahí sí que la voluntad de poder entendida como contraposición produce ciertos momentos de igualdad, ¿no? Cuando Nietzsche encuentra iguales, así, pero eso no es una igualdad a priori, sino que es una igualdad que se da. Si sucede, cierta igualdad, un cierto equilibrio en la contraposición de fuerza, pues bueno, ahí podemos decir que hay una cierta, podríamos llamar eso amistad, pero no hay una fidelidad en el sentido de la amistad así entendida. Yo creo que Nietzsche no es fiel ni a sí mismo, además es parte del espíritu libre. La amistad tiene que ser entendida no como una fidelidad permanente y para siempre, no es un pacto de ese tipo, sino que juega más, hace mucho más, los significados son mucho más abiertos, ¿no? En ese sentido. Y claro que es fundamental para el artista, claro, porque el propio proceso de crecimiento, que está obligado, podemos decir, todos y cada uno de nosotros estamos obligados, nos obliga precisamente a no debernos a nadie, ni a nuestros amigos, ni a nuestros enemigos. Tiene muchos momentos, ¿no? Nietzsche, en los que tiene expresiones de gran respeto hacia sus enemigos. Un enemigo puede ser muy respetable, ¿no? En tanto que opuesto, ¿no? Cuando que se opone a ti. Yo creo que todo esto, y yo creo que Wagner, en ese sentido, no sé si llega a ser un enemigo, no sé si llega a ser un enemigo. Yo no sé, desde el punto de vista psicológico, lo que siente, yo creo que Nietzsche con respecto a Wagner es una gran decepción. Hay un momento en el que se cristianiza, ¿no? En el que Wagner se cristianiza y eso le produce a Wagner una gran decepción. Bayreuth no ha salido bien, los dos lo saben, todo su proyecto se desmorona un poco, y sobre todo ya el proyecto más ya de Wagner que de Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche ya se ha distanciado de ahí, ¿no? Y las primeras representaciones de Bayreuth no salen, no tienen el éxito que él pensaba, ¿no? Que el propio Wagner pensaba que iban a tener. No era la revolución cultural que estaban, ¿no? Pues no sé, ¿no?
Bueno, retomando un poco lo que hablabas del antagonismo y demás, yo creo que al menos en la historia de la música, la dialéctica del antagonismo ha funcionado muy bien, ha germinado muy bien en los compositores. Desde la querella de los bufones, con Pergolesi y compañía, la segunda querella de los bufones, cuando se enfrentan los Piccini. En Inglaterra, Händel y Bononcini están luchando continuamente y las mejores óperas de ambos provienen de ese enfrentamiento que tienen, de esa necesidad, no es una necesidad muy trivial, ¿no? Necesidad de comer, porque eran empresarios y el público perdía el puesto, pero sí que hay una continua lucha que yo creo que también es extrapolable a estas categorías artísticas que tampoco nos gustan pero que son necesarias, ¿no? Hay una lucha cuando el Renacimiento va desapareciendo y aparece el barroco es un enemigo de los postulados musicales, al menos del Renacimiento, ¿no? Cuando en el Renacimiento tienes 5 voces, no se entiende la letra, una música maravillosa que te traslada pero que no es incapaz de entenderse la letra, y el barroco aparece con Orfeo y Monteverdi cantando una única línea musical con un único instrumento para que se entienda la letra. Están funcionando en esa dialéctica de los enemigos, ¿no? de acción-reacción, igual que luego el clasicismo reacciona a eso y el romanticismo al clasicismo, y aunque sean etiquetas muy generales y muy discutibles, ¿no? O sea que yo creo que sí hay una idea, y de hecho esos enemigos a veces son muy obvios y muy inmediatos y están en la acera enfrente, y a veces lo son menos, ¿no? Yo creo que cuando Haydn conoce el trabajo de Beethoven, por ejemplo, él habla de un excepcionalmente dotado músico, uno de los músicos más importantes, Haydn hablando de Beethoven, me refiero, que Beethoven era un músico excepcional, que era increíble si no fuera tan absolutamente maleducado y si no se dedicara a rajarse, dice el texto, rajarse la barriga y soltar todos sus intestinos encima de la partitura. Eso es lo que dice Haydn sobre Beethoven. No son enemigos reales, pero están en posiciones que son muy antagonistas, yo creo, ¿no? Y es lo que les toca estar, y creo que sí que es un proceso generativo de música. ¿Por qué ese proceso hoy en día ya no es tan necesario, o cómo se ha diluido ese proceso? Al menos en música es muy claro el momento, ¿no? Con la ruptura dodecafonista, la ruptura con el público, Adorno, Stravinsky entre ellos, Mahler, se genera una disolución. El mundo musical se vuelve no una falta de creatividad, sino que vuelve a esa necesidad de un canon hacia atrás y no de un canon hacia el momento o hacia adelante, que les hace estar absolutamente fuera de lo que está ocurriendo. Y ahí se diluye esa idea, ¿no? Y por acabar con un referente nada musical, hay una serie que emite la BBC que se llama Sherlock Holmes, una versión moderna de Sherlock Holmes, con personajes de hoy en día, en la que hay un momento en el que Sherlock conoce a Moriarty y le dice un amigo a otro: ese es Moriarty, ¿quién es? Ese es mi archienemigo. Y él dice: ¿hoy en día hacen falta archienemigos? Bueno, pues yo creo que hoy en día ya no hay esa necesidad, porque también la evolución del arte es muy cuestionable, ¿no? ¿Tú no crees que hacen falta archienemigos? No digo que no crea nada falta, digo que durante la historia de la música los ha habido y hoy en día no los hay. Y el por qué no los hay hoy en día es lo que es el objeto del debate. A lo mejor se me acaba de ocurrir, para seguir un poco con la polémica, que el concepto que se podría utilizar como concepto que nombra esa disolución del antagonismo o de la relación o de la distinción entre amigo y enemigo, el concepto contemporáneo que nombraría esa disolución de la relación entre amigo y enemigo es el concepto de gestión. Tú eres gestor musical. Es el concepto de gestión. Esa sería mi tesis, ¿no? Como hoy todo es gestión, tanto en el mundo de la filosofía como en el mundo del arte, ya no hay ni amigos ni enemigos, sino que todo es gestión. Gestión es precisamente el concepto enemigo de la relación amigo-enemigo, de la no relación amigo-enemigo, de ese antagonismo entre los dos. Cuando hay gestión, ya no hay ni amigo ni enemigo. Hay algo que es menos o más que amigo, hay algo que es menos o más que enemigo, hay siempre una mediación, un buscar algo. Esa sería mi tesis, ¿no? En el mundo contemporáneo, el concepto de gestión, que no solamente aparece evidentemente en el mundo de la música, sino que es un concepto que aparece
por todos los lados, en el mundo de la cultura y en la política y más allá, no todo es gestión. No hay político hoy que no tenga un gestor detrás. Y luego se le llama spin doctor en el Reino Unido, pero que es un gestor en realidad, ¿no? Es eso lo que ha contribuido a esa disolución. Ya sé que vas a querer reaccionar inmediatamente. Bastante inmediatamente. Que yo digo esto de mentira y que hay otra versión de gestión que es mucho más interesante que mi caricatura. Pero bueno, yo creo eso. El otro que quería añadir rápidamente entonces es, reaccionando a lo que decía Óscar, es que me parece que tendríamos que también distinguir aquí entre, por un lado, algo así como una gran oposición conceptual, ¿no? Digamos, y luego lo que llamamos amigo y enemigo como una personificación de esa oposición conceptual, ¿no? Entonces el amigo sería una personificación de un concepto que yo trato de defender o de justificar o de analizar como un concepto que me parece pertinente o que me parece un concepto necesario para pensar la verdad. Y enemigo como una personificación del concepto que me parece un concepto falso, erróneo, contra el que yo lucho. Bueno, entonces, la relación entre amigo y enemigo sería una ilustración, una personificación que ilustraría una relación entre conceptos. Pero no, eso sería, digamos, yo diría una idea filosófica sobre la relación entre amigo y enemigo. Pero quizás que uno pueda también darle la vuelta al asunto y decir, puede ser que primero tiene que haber amigos y enemigos para que luego haya conceptos que puedan oponerse. ¿No? La oposición también funciona al revés. Es eso lo que yo intuyo en Nietzsche, en cierta manera. Es decir, para poder llegar... el hecho de que hayan amigos y enemigos hace que, por un lado, eso conlleve una ceguera, evidentemente, ¿no? Si tengo amigos y enemigos en un sentido muy agudo, muy fuerte de la palabra, entonces, evidentemente, yo seré siempre ciego, no veré todo. Pero esa ceguera hace que yo pueda reconocer cosas, quizás, o aspectos, matices, cosas que sin esa ceguera no podría reconocer, ¿no? Entonces, el precio que yo pago por tener amigos y enemigos en filosofía y en arte es una ceguera, y la apuesta que yo hago es, a lo mejor esa ceguera me permite ver algo. Si lo concebimos de esa forma, quizás entonces no son los conceptos que vienen primero y luego se traducen en personificaciones, ilustraciones de tipo amigo-enemigo, sino que hay algo ya de antemano que dirige los conceptos, digamos, ¿no? Y que sería un amigo y un enemigo que todavía no se han vuelto conceptos. Más bien sería lo contrario, tener amigos y enemigos nos ayuda a desarrollar conceptos, no nos ayuda a generar conceptos. Eso sería darle la vuelta al argumento. Yo intuyo algo de eso en Nietzsche, esas exageraciones nietzscheanas, ¿no? Primero hay que exagerar y luego, la exageración no es la traducción de algo. Ese sería mi resultado. Entonces, gestión por un lado, como disolución de la relación amigo-enemigo y de una concepción del arte y de la filosofía basada en ella. Y por otro lado, si no, es más ambiguo lo de enemigo y amigo, menos filosófico. Yo es que también como un poco a lo que me diría. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, al final es lo que tú dices. No, tienes que estar de acuerdo. No, pero fíjate, porque me daría una vuelta más, diría, es verdad, pero ¿por qué se enfada Nietzsche? En realidad la decepción nietzscheana de con Wagner es un enfado, y es un enfado en el que pasa a ser un amigo, a ser un enemigo precisamente, ¿no? En esta relación, porque Wagner se convierte en un gestor. Lo que enfada a Nietzsche de la cultura alemana, claro, es un gestor, y eso es un moderno, es un decadente. Nietzsche reconoce, yo soy tan decadente como Wagner, dice, pero yo trato de superarme, y Wagner ha dejado de querer superarse ya, se ha convertido en un simple gestor, ¿no? Ha roto la posibilidad de tener amigos y enemigos, en el sentido que tú dices, en el sentido además que yo estaría completamente de acuerdo, ahí sí, en que surge después, ¿no? Se conceptualiza después, ¿no? Pero lo que le enfada a Nietzsche precisamente de Wagner es que se haya convertido en un gestor. Entonces, el enemigo de Nietzsche es el gestor. Pues te censurado, ¿verdad? Todo apunta yo creo que sí. Yo creo que... Voy a contestar, pero antes de contestar, creo que llevas... detrás llevas un rato. No, pero estaba yo antes.
Como queráis, o si queréis. No, contesta. Bueno, contesta lo de la gestión rápidamente y vamos ahí. No. Principal. Es una visión muy... Es una visión muy romántica. Romántica en el sentido de romanticismo, me refiero a la idea de que la gestión, es decir, la gestión está en el mundo, al menos en el de la música, desde prácticamente el principio. Los músicos son gestores. Esta idea de que el primer músico que tiene una cierta independencia, que compone para sí, es Mozart y que tiene esa cruzada por nada. Los músicos son gestores desde el principio. Händel está llevando 3 teatros de ópera que lleva durante toda su vida, componiendo a la vez que está haciendo una gestión económica del teatro, programando sus óperas y otras que no son las suyas, yendo a contratar a los propios compositores, a los propios cantantes. Beethoven es un gestor absolutamente, lo es Bach en la forma también en la que tiene que organizar, es decir, la gestión, tanto la organización de conciertos como en la forma en la que se crea su repertorio, tanto en la manera en la que utiliza los recursos que tiene a su alrededor, está la música de siempre. Yo no creo que la gestión sea lo que ha matado, por decirlo de una forma muy directa, como estabais comentando. Yo creo que la diferencia o lo que al final ha estropeado, si queréis hablar en esos términos tan vacíos, todo esto no tiene que ver con eso, sino como el hecho de que en este proceso de simplificación que estábamos hablando y que en el siglo XX se va dando cada vez de una forma mayor, proceso de simplificación en el arte ha habido siempre. Cuando estamos en mitad de la ópera barroca y Gluck dice vamos a quitar de en medio todo este exceso y todo este ornamento, lo vamos a simplificar. Simplifica los recursos, pero no simplifica el fondo. Creo que ahora, desde hace bastante tiempo, hay una simplificación del fondo, una simplificación de cualquier hecho artístico que lo hace un entretenimiento, pero le resta el resto de elementos importantes, pero no por la gestión. La gestión lleva en todas las disciplinas artísticas desde 1500. Entonces no creo que sea... Son dos cosas distintas. Una cosa es que un artista pueda ser un gestor también, sí. Artista y gestor, en tanto que artista, lo único que sea es un gestor, ¿no? Que su condición de artista le convierta nada más que le reduzca única y exclusivamente a gestor. Yo creo que lo que Nietzsche le echa en cara a Wagner, ¿no? O sea, usted se ha convertido en un gestor de afectos. Claro, haces gestionar afectos en el teatro, ¿no? A la gente de determinada manera, pero superficial, en una superficialidad que no... En el mundo del arte contemporáneo se llama comisario. En el mundo del arte contemporáneo se llama comisario. Bueno, abrimos ya, entonces. Mariano, el primero, sí, lo voy a pedir. No, a mí, yo tenía varias cosas que decir, no me hace falta. Tenía varias cosas que decir, pero es que este tema de amigo-enemigo pues se ha apoderado un poco de la discusión. A mí me parece que la cuestión polémica es una de las condiciones de la filosofía, desde siempre. No hace falta ser heraclitiano o ser nietzscheano para reconocerlo. Todos los filósofos iban contra alguien, iban a favor de alguien. Y es un poco la condición de posibilidad del pensamiento, del pensar. Hasta los filósofos que quieren converger en una armonía final, ideal, como Leibniz, como la dialéctica hegeliana, como Habermas, en nuestra época, todos ellos han descargado verdaderos hachazos sobre quien quería converger en esa armonía de otra manera o simplemente no quería converger en ninguna armonía, como era el caso de Nietzsche. Entonces, en el caso de Nietzsche, el polemos, la guerra, la oposición es una condición fundamental del pensamiento, más quizá que en otros filósofos, o por lo menos más reconocidamente. Su oposición a Wagner, su contraposición, en el año 1886, Nietzsche establece en qué consiste. O sea, mi oposición a Wagner es que no lo puedo soportar. No puedo soportar su música. Y no la puedo soportar no conceptualmente, intelectualmente, estéticamente, dice él. Mis razones contra Wagner no son estéticas. Luego dirá que son estéticas, pero que la estética consiste en fisiología. Pero al principio dice, mis razones contra Wagner no son estéticas, son fisiológicas. Protesta mi pie, protesta mi estómago, protestan mis pulmones cada vez que oigo los maestros cantores. Es así lo que pasa. ¿Qué es lo que quiere mi cuerpo de la música? Y la referencia a la corporalidad y a la idea de la danza, el pie lo que quiere es aligerarse del peso, del
el ánimo sobrecargado de pesadez, el ánimo pesado, quiere aligerarse. El cuerpo quiere aligerarse, quiere bailar, quiere danzar, para eso necesita música. Entonces, lo que pasa con las obras de Wagner es que a Nietzsche le ponen enfermo, pero no a Nietzsche como yo consciente, sino al cuerpo nietzscheano que protesta y que se pone enfermo. Luego va a decir a las obras contra Wagner, las dos y el caso Wagner, va a decir que solamente puede soportar a Wagner tomando las famosas píldoras estas de Andel para facilitar la digestión después de oír la música de Wagner. Pero es una vocación fisiológica, es decir, la oposición, la enemistad se sitúa en ese nivel en el cual no somos compatibles con alguien sin tener razones claras de por qué no somos compatibles con alguien. Simplemente nos repele. Hay algo en su arte que nos pone enfermos a nivel fisiológico, a nivel pulsional. Y esas, retomando lo que decía Óscar al principio, la clave de cómo la música se distancia de la metafísica romántica inicial de Schopenhauer y de Wagner. Nietzsche se desmarca de eso, pero no del todo, porque al final va a relacionar la música con las pasiones, con las pulsiones, con el cuerpo, que ya no va a ser nada metafísico. Ya las pulsiones no es algo, no es la realidad en sí misma última, eso ya es imposible. Ese tema ya queda vedado a partir del 73, 74, pero va la referencia al cuerpo, y el cuerpo, el gran descubridor de Schopenhauer, y la referencia a las pasiones va a seguir siendo esencial para la música en el sentido de Nietzsche. Entonces yo, no es ninguna pregunta la que quiero hacer, estoy prácticamente de acuerdo con todo y con ese tema tan interesante del amigo y del enemigo, aunque quizás sería reducir el arte y la filosofía a pura política. Amigo y enemigo es el lenguaje, es el esquema del político del mundo, ¿no? Pero es un amigo-enemigo fisiológico. Sí, pero es la política profunda de las pulsiones, ¿no? Es el lenguaje de la política. Pero, no sé, yo creo que es fisiológico, pero es fisiológico con un preconocimiento. Es decir, que cuando Nietzsche se enfrenta a una nueva obra de Wagner, él sabe que es de Wagner y ya va predispuesto. ¿Por qué digo esto? Porque la principal crítica que tiene Bizet cuando estrena Carmen en París es que es wagneriana. Es la principal de las críticas que tiene. Porque el acercamiento orquestal que tiene Bizet es muy parecido en ciertos aspectos a lo que tiene Wagner. Yo no creo que haya un... O sea, si hubiese podido haber una escucha ciega de lo que componía Wagner y de lo que sentía Nietzsche, con eso no creo que fuese tan claro. Es decir, ya va predispuesto. Claro, él va predispuesto, es su enemigo y como tú bien decías, le enerva desde la primera nota, aunque esa primera nota sea la misma que la que ha escuchado en Bizet en Carmen, ¿no? Carlos. Sí, no, yo quería decir fantástico. Quería simplemente aportar algo más. Habéis usado la palabra gestor. No sé si la entiendo bien. Lo que sí que sé es que Nietzsche en algún momento dice que es un tirano. Y además es un tirano muy peculiar, porque según se tiene entendido, a raíz de la publicación de El judaísmo en la música, que se sabe que está escrita por Wagner, muchos músicos de su alrededor dejaron, que eran judíos, dejaron de componer música, como por ejemplo Hans von Bülow, dejó de componer música y se dedicó simplemente a ser una pieza más de la maquinaria wagneriana como director de orquesta, que es una cosa muy digna, pero Hans von Bülow también quería ser compositor. Y a raíz de la lectura del judaísmo en la música, donde Wagner dice que el judaísmo casi viene a decir los judíos no pueden hacer música, es un pueblo antimusical. Hans von Bülow esto se lo creyó, entró en una crisis profunda consigo mismo, y se subordinó al proyecto wagneriano, y Wagner bien contento. Claro, entonces, le doy toda la razón a Mario, es decir, estoy totalmente con Mario Muñoz, que a lo mejor Nietzsche esto lo vio, de un modo u otro lo vio. Como el carisma de Wagner hacía que la gente renunciase a sus vocaciones y se ciñese a él. Y si nos fijamos en cómo dice que actúa la música wagneriana sobre la fisiología, ¿no? Que no
deja bailar, sino que te introduce en un elemento acuoso y te lleva... ¿no? Claro, no se puede dejar de ver en relación con la vida de Wagner y cómo se relacionaba con todos los que estaban en su entorno. Es que no, lo de la fisiología sí, pero de alguna manera hay esos datos biográficos que Nietzsche de algún modo debió conocer porque estaba... digamos, Yo creo también que debería ejercer un encantamiento pasajero. O sea, igual sí. Wagner, me refiero, al igual que con Nietzsche le dura 10 años, con Von Bülow, es curioso porque él se convierte en un wagneriano, pero luego está dirigiendo Brahms. O sea, luego estrena él como director la Cuarta Sinfonía de Brahms, que están las antípodas estéticas de la música. Es decir, poco a poco se va alejando también un poco. Quiero decir, hay como no es un desencanto. La segunda parte de la frase esta famosa de que la vida sin música sería un error, una fatiga, un exilio, ¿no? Yo creo que para Nietzsche Wagner acaba siendo una fatiga. Es un poco esa idea. Pero fíjate que Hans von Bülow quemó partituras sí. a raíz de la lectura de ese texto. Bueno, a lo mejor eran partituras malas. Sí. Eso no quiere decir nada. Sí, pero que sea a raíz de la lectura de... Yo creo, para volver a la cuestión de la droga también, podríamos decir quizás, ¿no? Porque a ver, si por un lado la música me repele y hace que yo la soporte únicamente tomando drogas, por otro lado, el hecho de que provoque el que yo empiece a moverme y quiera danzar, no pueda reprimir ese impulso que me lleva hacia la danza, en cierta manera es también una manera de quedar drogado por la música, ¿no? Pero ahí no me pone enfermo, sino que es un síntoma de vitalidad. Eso significaría que drogas siempre hay. En realidad sería eso, ¿no? La amistad o la relación entre amigo y enemigo, cuando no es simplemente ilustración de conceptos que preceden esa relación en su incompatibilidad, significa que hay siempre hay algo de droga, ¿no? Y cuerpo significa, y fisiología significa eso. Hay algo de droga que hace que algo me repele, que no lo soporto sin droga, o que lo soporto tan bien y me gusta tanto y me produce un tal arrebato de mi cuerpo que es como una droga, ¿no? Es interesante también, esta es una pequeña nota que añado, que por ejemplo hoy para muchos ir a bailar significa tomar drogas y que sin tomar drogas no pueden ir a bailar, ¿no? La gente que por ejemplo en Berlín pasa noches y noches y días más que noches en el Berghain es gente que ha tomado drogas, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente que va a bailar hoy toma drogas, gente joven en todo caso, sí. Y que sin esa droga no puede bailar, ¿no? Entonces la cuestión no sería droga sí o droga no, sino la cuestión sería, para el filósofo y quizás también para el artista, cómo extraer una idea a la droga. Es eso, ¿no? Cómo extraer una idea a la relación entre... ¿no? Uno busca una relación de amistad y enemistad, uno busca lo que le repele, pero también lo que le incita a la danza, lo que le lleva a bailar, porque lo que uno busca en realidad es una idea. ¿No? Y la cuestión entonces es, como la idea no se da en lo abstracto, es cómo extraer una idea, cómo llegar a una idea. Pues bien, a partir de la relación amigo-enemigo, a partir de esa droga que significa tener amigos y tener enemigos, ¿no? Algo que tiene que ver con el cuerpo precisamente, ¿no? Sería eso, ¿no? Cómo extraer una idea de la droga. Y ahí de nuevo encontramos algo de lo que hablábamos antes, que hay muchos que toman drogas y bailan, pero no extraen ninguna idea de eso, ¿no? Es una especie de monotonía o es simplemente esa pequeña isla del fin de semana antes de volver al trabajo y volver a ser el conformista que somos normalmente. El tema, ¿no? Nietzsche no tiene nada a lo mejor de contra Wagner en tanto que gestor. Él muchas veces habla de economía pulsional, muchas veces habla de una economía, de una gestión de las pulsiones, las tesis es una gestión pulsional, él no está en contra de las tesis, está en contra de determinados tipos de ascesis, la cristiana, la de wagneriana,
¿no? Pero no es el gestor tampoco lo que le molesta, es determinado tipo de gestor. Sí. Es muy sutil ahí, siempre, ¿no? Siempre hay Nietzsche que darle como una vuelta más, ¿no? Todavía dices, ¿el gestor le molesta? No, tampoco. En realidad tampoco es la gestión lo que le molesta, no hay otra forma de estar en el mundo. El gestor es el que hace que algo no desborde, ¿no? Que no vaya más allá. Que es el momento en el que puede generarse una idea, precisamente. Y lo que le el gestor critican... hace que el Beacon cierre a tal hora y abra a tal hora y tú puedas ir entre tal hora y tal hora tomando drogas, también te gestiona las drogas si quieres, y tal y cual. Y luego sales y vuelves a la vida normal, cotidiana, eres qué sé yo, contable o lo que sea, ¿no? Vas a la oficina, es eso, ¿no? Pero el gestor lo que no soporta, el gestor tal como lo tenemos ahora, es lo que desborda. ¿No? Gestionar la relación entre amigo y enemigo significa hacer que no desborde nunca, ¿no? Controlarla en cierta medida, controlarla, sería eso. Pero lo que Nietzsche le critica a Wagner precisamente es que es un gestor que no produce ideas. Es eso. Es esto lo que le molesta. O sea, produce son ideas listas como en porque se desborda. En realidad lo que le dice todo el rato es usted se está desbordando constantemente con su música, con su tal, es un desbordamiento constante que no lleva a nada. Lo que le gusta de Carmen es que se ajusta a la forma. Sí. No sobrepasa los límites de su forma. Bueno, entonces ahí tenemos de nuevo dos conceptos de desbordamiento distintos, ¿no? El desbordamiento que no lleva a nada, ¿no? Esa especie de... que es el reproche clásico que se le hace a Wagner, no solamente Nietzsche, como sabemos, y el desbordamiento que sería un desbordamiento en relación con todo lo que trata de controlar esa relación, ¿no? Entre amigo y enemigo o cuerpo mismo, y que entonces sería algo que limita la producción de ideas, ese control, no el desbordamiento. Esa imposición de un ritmo. Sí. Es la idea de ritmo. Que es la musicalidad, es la imposición de un ritmo, Sí, sí. en realidad. Volvemos al principio, ¿no? Había una pregunta, creo, ahí. Sí, Alejandro estaba ahí también. Pues, a ver, siguiendo con este tema, estaba pensando en, si vamos a un momento al segundo libro de Genealogía Moral, ¿no? Refiriéndose al tema de la formación de la, no quiero decir comunidad, o sea, sería como si hubiera un momento originario, habría una segunda fase de violencia en la que él detecta algo así como el origen, o al menos la razón y sentido de la mala conciencia, ¿no? Habla de cómo los fuertes, al imponerse, ¿no? Establecen algo así como la ley. Y la imposición de la ley por parte del fuerte, él la compara con un artista, que es a donde quiero llegar, porque consiste en transformar a otros. Y esta transformación consiste en moldear al hombre de forma que sea, sobre todo, capaz de pactar y de ajustarse a lo pactado. Entonces, él rompería con la idea de que hay algo así como un contrato originario, porque para que el hombre pueda pactar, previamente ha debido de realizarse una violencia originaria. Entonces, claro, o sea, tenemos por un lado una suerte de imagen de artista que produce, transforma y ejerce violencia, y por otro lado tenemos una suerte de transformado que es capaz de moldearse, que es capaz de pactar y sobre el que es posible establecer un cálculo. Entonces mi pregunta es, en esta metáfora, ¿con qué clase de artista nos encontramos? ¿Con un gestor o con alguien que realmente está produciendo un arte contradictorio y conflictivo? Con Jeff Koons. Te toca. Con Jeff Koons. No entiendo. Ah, es un artista. Se llama Jeff Koons. No lo conozco. Ah, es el que ha hecho, ¿qué ha hecho? El perrito, no, el perrito, ¿verdad? ¿Qué hay en Bilbao? ¿Qué había ahí? ¿El perrito? No, lo sé. Está muy bien tu pregunta porque es justo entre medias, o sea, lo que pasa es que yo cuando has definido a
ese tipo de artista que utiliza una violencia, yo no utilizaría la palabra violencia en el sentido tradicional, ¿no? Porque no es el que... Una violencia en el sentido de ir contra lo natural, contra lo que debería ser, pues, instaurar una ruptura. Es que, a ver, no se me ha ocurrido casualmente, es que estaba pensando que, por un lado, o sea, sobre todo la imagen del gestor, ¿no? Me recuerda, pues, es que, Mario, ¿no? Sí, perdón. Mario, claro, cuando estaba defendiendo la imagen del gestor y hablando del decafonismo, ¿no? Pues, claro, me recuerda un montón, sobre todo pues yo qué sé, a toda esta suerte de pensamientos que reavivan con gran fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, los postestructuralismos, por ejemplo, ¿no? Donde se tiende a una disolución y a un apogeo de la diferencia entre todo. Entonces, ¿qué nos encontramos con la diferencia? Que pudiendo ser por sí misma, resiste a toda jerarquía, ¿no? Y entonces lo que yo veo en esta imagen de arte contradictorio es como una oposición a eso. No vamos a disolver, vamos a garantizar una suerte de identidad. ¿Y cuál es el problema de la identidad? Que de suyo es contradictoria, es un poco paradójico. Entonces, claro, yo estaba pensando, ¿cómo llegamos entonces esta metáfora, que me parece muy interesante, al ámbito más netamente ontológico y al mismo tiempo político, que es el de la formación de la comunidad originaria, donde por un lado se ejerce una violencia, como estamos diciendo, pero una violencia en el sentido, o sea, una violencia encima que precisamente por eso es particular, porque el propio Nietzsche dice, no es una conquista, es una violencia que se ejerce en un momento puntual y que luego continúa constantemente. Hay una dominación absoluta, porque no se trata de simplemente forzar, se trata de transformar. ¿Y qué transforma? Crea al que propiamente podría ser, para Nietzsche, entiendo yo, el gestor. Crea al hombre calculable, el hombre medible, el hombre mesurable, el hombre que puede disponer de sí mismo. No, pero ese no es el gestor. No, ese no es el Ese es el gestionado. Claro, es lo que quiere decir, pero él dice, porque, claro, pero es que aquí está el punto. Este es el gestionado, pero precisamente si él rompe con la idea de contrato originario, es porque dice, para que pudiera haber un contrato originario, esto es, para que pudiera haber un pacto, para que pudiera haber un leviatán, tal como Hobbes lo entiende, ¿no? Alguien que sea capaz de gobernar dejando a un lado todas las vicisitudes de la vida privada y centrarse exclusivamente en garantizar el respeto de la vida pública, primero hay que crear a este sujeto, primero hay que ejercer esta violencia que nos permita disponer de un hombre libre de hacer promesas. No sé si me explico, o sea, el gestor, o sea, esto es el gestionado, pero para que pueda haber un gestor, como yo lo entiendo en Nietzsche, primero tiene que haber gestionados. Y no gestionados, sino transformados, producidos por un artista, que es el fundador auténtico de la comunidad. Qué difícil. Ya estoy un poco perdido. Es que no sé si a lo mejor la lógica binaria esta de amigo-enemigo en Nietzsche tiene sentido. Claro. A lo mejor tampoco es simplemente una lógica binaria. A lo mejor hay amigos de muchos tipos, ¿no? El amigo de la comunidad, el que es el gestionado, el amigo borrego, que es el amigo en el sentido tradicional, pues eso no es un amigo, eso es un borrego, ¿no? Incondicionalmente hace lo que tú le dices, tal, no sé qué, ¿no? Mientras que el amigo que te presenta resistencia es otro tipo de amigo, y no es por eso menos amigo, ¿no? Entonces a lo mejor la lógica binaria simplemente, también a lo mejor hay más tipos de enemigos, ¿no? Entonces a lo mejor no habría que dejarse someter por la metafísica y sus dualismos, ¿no? Cuando estamos dialogando con Nietzsche, ¿no? Siempre hay que buscar más interlocutores. Sí, de acuerdo, pero digamos, lo que no habría, una vez dicho esto, tampoco no habría que perder de vista de que al fin y al cabo luego se tratará de hablar de amigos y enemigos, por muchos amigos y muchos enemigos que haya, y por muy difícil que sea la relación entre amistad y enemistad, en el sentido de que evidentemente el enemigo, si es un enemigo de verdad, es alguien, como decías antes, al que en cierta manera también respetamos, ¿no? De una manera extraña. Eso seguro, pero sigue siendo enemigo, eso no hay que perderlo de vista. Yo creo que el gestor, en todo caso, en el sentido en el que se utiliza la palabra hoy, en el mundo contemporáneo, no tiene ni amigos ni enemigos. Es la definición del gestor. Un gestor que tenga amigos y enemigos deja de ser gestor. No puede cumplir con su tarea de gestor, ¿no? Porque el gestor tiene que ser capaz de hacer que tal persona haga esto o tal otra persona haga lo otro, independientemente de si él puede considerarlo amigo o enemigo, ¿no? Eso no puede ser. El gestor que tiene amigos y enemigos es un fracasado en el mundo contemporáneo, en todo caso. Es un conciliador. ¿Eh? Es un conciliador.
¿Es eso lo que quieres decir? Es alguien que se gana la vida. ¿No? Y El gestor, yo, así como me viene a la cabeza un gestor, es una persona que de alguna manera acepta las diferencias. Puede organizar un grupo, ¿no?, en el que haya... no, tiene que ser, no acepta, tiene que ser indiferente hacia las diferencias. Bueno, pero al mismo tiempo las acepta. No, él ni acepta ni rechaza. Hay diferencias, él es indiferente, ¿no? Y entonces, que hoy invitemos, qué sé yo, no tengo ni idea, a Andreas Schager para que cante a Tristán y no al aburrido que lo canta en Bayreuth en este momento, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿No? Le da igual, porque uno puede ser, ¿no? Lo importante es simplemente que venga tal porque se van a vender más entradas, porque va a ser su debut en España y entonces se puede hacer una campaña publicitaria que con el otro, que ya la ha faltado 4 veces, no se puede hacer. En fin, qué sé yo. Hay muchos criterios, ¿no? Estás categorizando... Pero no, ya lo sé. Simplemente para decir que tú tienes que ser, en cuanto gestor, indiferente a las diferencias. Pero Wagner no es el caso de Wagner, porque Wagner simplemente buscaba la adhesión. Quería que de alguna manera los que se sometían a él se adhirieran a su pensamiento y a su proyecto. Por eso yo decía de Tirán, porque claro, yo el gestor, es verdad que es una lacra social, si de alguna manera reina, digamos, un cierto tipo de gestión, pero yo lo entiendo de otra manera. Yo entiendo que un gestor es una persona que sabe de alguna manera agrupar a una serie de personas con cualidades totalmente distintas. Sí, el gestor es el que te dice: tenemos a 3 hombres en la tribuna, falta una mujer. Ese es el gestor. No se da cuenta de que a lo mejor hay una mujer aquí. Si es así, no, pero de eso no se da cuenta, que aparentemente hay 3 hombres aquí. Pero en todo caso sería ese gestor. Un gestor... pero no es fácil. En el sentido, claro, por un lado y por otro, y dando un gestor en el sentido real. No es el que... Él trabaja para el Teatro Real. No es el que es indiferente a lo que ocurre o a lo que les ocurre, sino al que de un grupo humano intenta sacar el mejor resultado posible, evitando el conflicto. Es decir, no se trata... ¿Pero por qué evitando el conflicto? Porque si no, no se adelante. ¡No! Pero ahí volvemos a Nietzsche. Yo creo que Nietzsche no tendría que decir: evitar el conflicto es lo peor que puedes hacer. Tienes que buscar, fomentar el conflicto. Sí, pero estás en una sociedad mercantil. Si en un conflicto, si tú estás como gestor haciendo Tristán y Isolda en el Teatro Real o en otro teatro, por no utilizar uno tan... y no evitas el conflicto, a lo mejor artísticamente lo que ocurre en el escenario es fantástico, pero no hay nadie que lo pueda ver, y como no hay nadie que lo pueda ver, no se puede repetir. Con lo cual, pero no queda conciencia ni consciencia de lo que ha ocurrido. Es igual, está Dios que lo está viendo. Creo que es una imagen muy reduccionista de... No, eso es lo que hay que buscar, si no, no hay nada. Si no, simplemente hay divulgación, que es lo peor. No quiero monopolizar. Palabra ahí. Bueno, un toque femenino. ¿Qué pasa con Cosima, el rol de Cosima, la esposa de Wagner, aquí en esta historia tan de creadores? Cosima. Cosima es la que gestiona a Wagner. Claro. La gestora de Wagner. Es cierto. Es una figura muy moderna, ¿no? Lo que estás diciendo tú, estoy completamente de acuerdo. El gestor es una figura muy moderna y por tanto muy decadente. Yo creo que a Nietzsche le pondría muy nervioso esta figura del gestor que trata de igualar, que trata de tal, ¿no? Que no busca la confrontación. Yo creo que sí, ¿eh? Carlos mira ahí como... Sí, ve, era la mujer de Vito, ¿no? Era la mujer de Fombito. Es verdad. Sí, pero tenéis que volver a ver la maravillosa película de Visconti sobre Ludwig, cómo presenta a Wagner y a Cosima. Estamos en la manifestación, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Sí, ya lo sé, pero ¿cómo sabes tú que hay 3 hombres aquí y no quizás una mujer entre nosotros? Ya. ¿O dos? Tres. ¿Qué pasa con Cosima? ¿Por qué no la nombráis? No, pero tienes razón, es la gestora.
Ahora tú puedes decir, es la gestora porque vivía en un mundo de hombres. Sí, ¿No estaba Wagner enamorado de Cosima también? Seguro. Sí, seguro. La familia Wagner es algo terrible, terrible, terrible. Fíjate en la otra, en Winifred. Teníamos que pasar el ejemplo de Zuckerberg, el maravilloso diálogo de 5 horas, entrevista de 5 horas con la hija, no la hija, la que se casó con la inglesa, que se casó con el hijo, con Siegfried Wagner, Winifred Wagner, ¿no? Que luego fue la que permitió a Bayreuth sobrevivir el nazismo, que contactó con Hitler, era su mejor amigo. Y eso lo dice en esa entrevista, y dice si Hitler es una entrevista del 69, no, principios de los 70, mitad de los 70, ¿no? En la que Zuckerberg entrevista, que luego muere al cabo de 5 años, a Winifred Wagner por primera vez después de la guerra, porque le habían impuesto un silencio absoluto, y entonces ella habla y dice, si Hitler entrara ahora aquí en la habitación, yo estaría súper contenta y le diría, le daría un beso y ya por fin has vuelto. Y ¿no? La familia Wagner, desde ese punto de vista, hasta hoy, es algo terrible, terrible. Sí. De todas formas, Cosima es la gestión del ámbito de lo privado, ¿no? O sea, Wagner es la exposición pública y Cosima es la que controla, pues, un rol muy típico del final del siglo, ¿no? En realidad, Cosima es una mujer muy culta, pero en el ámbito de la casa. Muy culta, que lleva a los niños, que gestiona todo el ámbito doméstico y que cuida de su marido y tal y cual. O sea, que en realidad se siente muy amiga de Nietzsche, se hacen muy amigos al principio sobre todo, ¿no? Y Nietzsche entra un poco en la familia, muy amigo, pues acompaña a Cosima al pueblo a comprar los disfraces de los niños para hacer una fiesta, no sé qué. Entra un poco en ese... Nietzsche se lleva muy bien con ella, confía bastante en ella, pero es una mujer del siglo XIX. Quizá como figura femenina en la vida de Nietzsche es más interesante Andrea Salomé, ¿no? Creo que aunque Cosima seguramente también, escarbando, sea también una mujer muy interesante, pero desde luego el personaje que rompería, que desconcertaría más a Nietzsche sería Salomé. Luego están todas las mujeres en las óperas de Wagner, evidentemente. Y Nietzsche tiene una crítica feroz en el caso Wagner, me parece que es, del papel que juegan esas mujeres en las óperas de Wagner, ¿no? Desde Senta hasta Kundry. Redentoras de hombres o algo así, redentoras de hombres. Claro. Salvadoras de hombres. De maneras, Cosima, yo creo que sin Cosima Nietzsche no sería Nietzsche, porque fue la que le regaló los ensayos de Montaigne. ¡Oh! Y yo no veo posible una prosa como la nietzscheana y una filosofía como la nietzscheana sin Montaigne. Yo creo que la Cosima hizo que Nietzsche, le dio la posibilidad a Nietzsche de deshacerse de él. No, eso está claro. Eso está claro. Sí, no. No lo digo porque de hecho en Schopenhauer como educador, es decir, en un libro dedicado a Schopenhauer y a sus funciones pedagógicas, ¿no?, que se pueden extraer de su obra, pone a Montaigne por encima de Schopenhauer. Y es un regalo. Pero lo que le pasa, voy a volver un momentito, perdona, si volvemos a la cuestión de la familia Wagner y de la gestoría, hay algo ahí interesante quizás también, ¿no?, en relación con la figura de Winifred Wagner. Winifred Wagner es la gran gestora de Bayreuth en los años 30. Es ella que hace que Bayreuth exista hasta el final de la guerra prácticamente, ¿no? Y eso lo hace porque dentro de lo que es el régimen del momento, que es el régimen como sabemos todos, del nacionalsocialismo, ella se hace amiga de Hitler y eso permite que con el apoyo directo de Hitler a Bayreuth, él va cada año, pueda seguir adelante incluso durante la guerra con el festival. Pero esa identificación, digamos, o esa adhesión, esa aceptación del nacionalsocialismo es lo que luego, después del 45, hace que ella tenga que desaparecer, y desaparece, hasta que Zuckerberg, a mitad de los años 70, le hace esa entrevista y vuelve a reaparecer. Desaparece y aparecen nuevos gestores, que son los dos hijos
¿no? Wolfgang Wagner, por un lado, y que es el que al final dirige el festival, y el que muere joven, que es, ¿cómo se llama el otro? El que era artista de verdad, el que creó el estilo Wagner de los años 50. Vaya, ahora no me acuerdo. Es igual. Y aparecen nuevos gestores que inmediatamente pactan con lo que será el nuevo régimen después del 45, que ya no es el nacionalsocialismo, evidentemente, sino que ahora es otra cosa, es la democracia parlamentaria, en fin, todo eso. Y Cosima se vuelve persona non grata. Cuando yo veo la película de Zuckerberg, que la veo de vez en cuando porque me parece interesantísima, esas 5 horas de entrevista de Winifred, hay un momento, lo confieso, en el que yo no puedo reprimir una mínima simpatía en relación con ella, ¿no? Ella es un monstruo, un poco como Lady Riefenstahl en el cine. Pero ese momento de simpatía, ese momento en el que pienso, pero al final, por muy gestora que fuera, se dejó llevar por otra cosa, que no era la pura gestión, ¿no? Se dejó llevar por lo más horrible, por lo que te puedes dejar llevar, que sería el totalitarismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de justificación. Pero se dejó llevar por otra cosa. No quiero decir, no era... su gestión no era la gestión a la que estamos acostumbrados ahora, que es una gestión completamente streamlined y completamente, ¿no? En cierta manera, una gestión que más allá de las ideologías, una gestión que no se deja contaminar por ninguna ideología, ¿no? Que es como gestión pura. No, ahí tenemos una gran gestora, ella no era artista para nada, aunque tenía amistad con ciertos directores de orquesta que trabajaban en Bayreuth, es ella que saca Toscanini, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero ella es gestora y lo hace bien porque sigue el festival. Pero al mismo tiempo se deja llevar por otra cosa, ¿no? Ella es nazi y es nazi hasta su muerte, ¿no? Ella nunca reniega de eso. Ella reniega de eso. Ahí también hay una diferencia, creo yo, que es importante entonces. El gestor, que es gestor dentro de un contexto, pero es que se deja llevar por otra cosa al mismo tiempo, Winifred es un caso, y el gestor que se vuelve hoy en la cultura contemporánea puro gestor, pura gestión, más allá de cualquier ideología. Hoy se lleva bien con la gente del PP, con Rajoy, pero mañana cuando llegue Ciudadanos se llevará bien con Ciudadanos, ¿no? Y que sabe ya que tiene que ir con cuidado, porque no va a tardar mucho seguramente. ¿Ciudadanos? Claro. Sí. Ciudadanos es el partido en este momento. Para mí no, no preferiría que no lo fuera, pero así es. Y entonces el gestor puede permitirse una pequeña broma en relación con los catalanes porque sabe que eso no, pero quiero decir, pero no va a permitirse demasiadas con los ciudadanos. Hoy es eso, más allá de las ideologías, quiere decir que él sabe, ¿no? que se ha vuelto puro gestor y sabe que el gran peligro sería mostrar demasiado su adhesión ante tal y cual, ¿no? Entonces yo diría que por muy absolutamente nefasto, inaceptable, intolerable que sea la adhesión de Winifred con Hitler, esa asociación con Hitler y con el nacionalsocialismo, hay ahí un momentito, una cosita muy ínfima que es más nietzscheana que la gestión pura del mundo contemporáneo. En ese sentido, me parece, si no quiere hablar más, me parece otra mujer que es la hermana Elisabeth Foster Nietzsche, otra gran gestora de la vida de Nietzsche, ¿no? De la obra de Nietzsche, que también muchas veces se habla que gracias a ella el legado de Nietzsche sobrevive, manipulado, pero sobrevive. Si no hubiera estado Elisabeth, a saber qué habría pasado con la obra de Nietzsche, ¿no? No había interesado a nadie y él había perdido la cabeza, su madre había muerto y fuera, ¿no? Pero ella gestiona el legado nietzscheano, como dices tú, con una ideología detrás, ¿no? Pero, porque al fin y al cabo también era nazi. Pero, claro, por eso, una ideología muy clara detrás, pero consigue que... Es que se impuso el modelo Nietzsche Archiv, es el modelo procedente de la hermana, que era completamente del germanismo nacionalista, ¿no?
Fue el intelectual de tipo Nietzsche activo. O sea, Perdón, yo es que creo que estamos simplificando mucho, o sea, la figura del gestor. Hay muchos tipos de gestor, desde... Hay una figura hegemónica. Por supuesto. Pero voy a citar, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Andy Warhol, en la historia de... ha visto, sí, pero era un gestor freak que esto se suele dar más en gestores que son artistas al mismo tiempo, arrebatado por la música de Velvet Underground, por ejemplo, arriesgó toda su pasta, le salió bien, pero hay otros que le salió mal, ¿no? Pues era un freak que iba a todos sus conciertos, emborrachaba, se robaba tal, y le salió bien, pero le podría haber salido mal. Luego, por ejemplo, también la figura de las mujeres, no hemos hablado, por ejemplo, de las llamadas saloniers, ¿no? O sea, por ejemplo, Rachel Varhagen, o sea, Lou Andrea Salomé, también Alma Mahler, que era también una freak, en el sentido, no era para nada la ama de casa ahorradora y tal como Cosima, era todo lo contrario, una señora que se enamoraba locamente de un señor, de Mahler, de Gropius, Berzel, y, o sea, pero no es que se enamorara del hombre, sino de su música, de su arquitectura, o sea, del arte en general, más que de la persona, ¿no? Y dejaba todo, se iba con él, pasaba unos años o lo que fuera, y los sacaba a lo mejor a veces de la nada, otros eran conocidos, pero les ayudaba mucho, ella económicamente también, les mantenía económicamente durante largas temporadas, o sea, hay muchos tipos de mujeres, muchos tipos de gestores, o sea, cada persona es un mundo, por así decirlo, ¿no? Sí, pero eso no quita que hay una figura hegemónica del gestor, que no tiene que ser siempre la misma, eso puede ser históricamente distinto. Y ahora simplemente yo trataba de describir de una forma con la cual Mario no está naturalmente nada de acuerdo, eso lo entiendo, lo que para mí es la figura hegemónica del gestor en el mundo contemporáneo. Luego puede haber la figura como la figura de Warhol, eso no te lo discuto para nada, naturalmente no es simplemente eso el gestor. Yo pregunto qué es el gestor hoy, dentro de su figura, cuál es su figura hegemónica si es que hay una. Yo pienso que hay una, y eso es eso. O más contrario a un artista, ¿no? Casi, quizá. Hoy en día, absolutamente. Sí, yo antes pedí la palabra y la rechacé, pero he vuelto otra vez a... ¿Habéis vuelto a esto? No pasa nada. Hemos vuelto al gestor. Es que quería mencionar una anécdota que quizá mucha gente conoce, que es una historia que cuenta Franz Zappa de los gestores. ¿Quién? Franz Zappa, un músico... Zappa. Y entonces él dice que cuando, en los años entre los 50 y los 60, los que dirigían las discográficas le llaman los hombres del puro, es decir, unos señores que iban fumando un cigarro y que cuando alguien quería innovar y presentar una nueva cosa decían, bueno, tú hazlo y vemos qué pasa, ¿no? Y si luego, pues claro, pues ellos dejaban que tú hicieras lo que fuera y salía fuera, y si se vendía, pues estaban tan contentos. De luego contrataban a algún hippie que les llevaba los cafés y tal, y luego ese hippie tomó un poco de poder y ya el hijo del hippie ya no permite que se haga nada más que lo que él quiere, porque él dice que sabe el gusto de la gente, y entonces no tiene ni amigos ni enemigos, evidentemente, porque guarda la viña perfectamente y el negocio ya no permite innovaciones extraordinarias, sino que entra en una especie de ten con ten, donde no hay ni amigos ni enemigos, es decir, todos son amigos. Bueno, y es que como sigo sin estar de acuerdo con esa visión, pero no te lo esperabas esto, pero no vendrás nunca más. Pero no se me entienda mal, no estoy de acuerdo con la generalización de esta idea, y porque la historia tampoco está ahí. O sea, gracias a un gestor, Duane Allman toca el solo que toca con Eric Clapton en Leila, gracias a un gestor, Lorenzo da Ponte y Mozart se conocen y dan lugar a las bodas de Fígaro, a Don Giovanni y a Così fan tutte, que por separado no hubieran sido capaces de hacer. O sea, la idea del gestor no es mantener siempre el control, sino que 1 más 1 sean 3, no que 1 más 1 sean 2. El gestor actual, que es lo que él estaba planteando, esa es la diferencia. El problema que hay ahora mismo es que el gestor, digamos,
no existe el artista, sino el gestor del artista. Y el gestor del artista no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo el artista. Simplemente sabe, se orienta, olfatea y coloca aquí o allá, pero en el fondo ese es el grave problema. No es un artista. No, es mucho peor. El artista ya se orienta hacia el gestor. Ya en las escuelas se miran las revistas y no se trabaja desde dentro. Se trabaja hacia afuera por la revista o por el gestor, evidentemente. ¿Dónde me coloco yo para que me vean? Así es. Esta es la cosa. Y ese es un problema que está, es decir, es un problema muy actual y que, bueno, Franz Zappa lo que hace es que dice su visión, evidentemente grotesca, pero es una visión de ese momento, no es la visión, evidentemente, del gestor, y no podemos hacer un juicio de valor ahora mismo y condenar a los gestores, pero en el fondo hay un problema hoy en día que está en el comisario, que es el que realmente, si no hay comisario, ¿cómo se va a hacer una cosa de fulano, de mengano? Es que lo ha hecho este... ¿Vosotros creéis realmente que si no existiera la figura de gestor ni el comisario iría mejor? Ha existido mucho tiempo la figura del artista sin el gestor y ha funcionado perfectamente. Pero ¿creéis que el motivo por el que hoy entiendo que hay una visión crítica respecto a cómo está el mundo hoy en todas las artes, ¿realmente creéis que la crisis se puede cerrar tanto como la figura de un gestor? ¿Que eso define todo? No, hombre, no, eso sería una falacia, no, claro. Hay que hacer una revolución. Pero el gestor no es solo a nivel oficial de museos y demás, también son pequeños galeristas que hacen que la gente emerja. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero no totalmente. El Instituto es una gran gestoría del idioma alemán y de la cultura alemana. ¿El qué, perdón? El Goethe-Institut. Ah, sí, bueno, claro, pero es a nivel oficial. También hay pequeños a nivel, o sea, por lo que digo, galeristas en Berlín, en muchos sitios, que hace que luego, cuando ya han emergido de la nada, digamos, gracias a los galeristas, luego los oficiales más grandes ya lo consagran, digamos, ¿no? Pero el problema de fondo no es la gestión. Yo creo que es determinada manera de gestionar, ¿no? Es para decir cuál es el enemigo. Para mí es para decir cuál es el enemigo de Nietzsche aquí, hoy. Y para mí es la figura del gestor tal como se presenta en su versión hegemónica en el mundo contemporáneo. ¿Y el gestor en la universidad? También. ¿No hay algún profesor que Bolonia es la gran gestión de la universidad. La universidad está muerta, precisamente porque solo hay gestión. Porque ahora se trata de evaluación, los contenidos, todo lo que es pensamiento. La universidad se ha vuelto pura gestión porque el modelo hegemónico de la universidad hoy, creo yo, es una versión infantilizada del saber. Y lo que ya no existe en la universidad es el pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento es aquello que no se puede gestionar, ¿no? Hay cierto idealismo en esa afirmación. El pensamiento se puede gestionar solo si se transforma ya mínimamente en saber. Entonces, sí, y como la universidad se ha vuelto ahora algo que se gestiona según modelos del business. Yo me fui de Inglaterra por eso, ¿no? Porque Cameron, pero no porque fuera él, otro hubiera hecho lo mismo, destrozó por completo la universidad, transformándola en pura gestión, que es lo que es ahora. Pero eso es una cosa que no, eso pasa en Inglaterra primero porque es la vanguardia del neoliberalismo capitalista. Está pasando, no, ya lo sé. Yo me fui a Alemania porque pensé que hasta mi jubilación a lo mejor aguantaba. No debe ser una tragedia. ¿Sí? ¡Uy! De las muchas. El cristianismo para Nietzsche precisamente es la autogestión, ¿no? de la culpabilidad hacia uno mismo, ¿no? Gestionar tus culpabilidades pero introduciéndolas hacia dentro, ¿no? Y no te enfades, ¿no? Pero me parece yo soy aquí el gran gestor pero no para nada. Lo que pasa es que sí me opongo a esta idea del gestor como cercenador de arte, porque creo que no es ni ha sido la idea histórica. Tal vez han sido los casos más sonados, pero no los más múltiples. O sea, uno de los motivos por los que Wagner y Nietzsche tienen un problema con Bayreuth es que una de las grandes decepciones que tiene Wagner con Bayreuth es que precisamente ha tenido que gestionarlo como un teatro de ópera normal. Es decir, ha tenido que recurrir a señores con mucho dinero que compren las entradas y que vayan a la ópera
y entonces le ha quitado precisamente lo que él quería dar a Bayreuth de diferente del resto de los teatros de ópera. Se vuelve la representación de la cultura alemana. Claro, se vuelve un estereotipo. Entonces el gestor ahí, la gestión es la que hace que Bayreuth fracase, y él lo sabe. Pero sí, y es uno de los principales motivos de la frustración. Fíjate, la Merkel que va cada año a Bayreuth. Pero incluso con una mala gestión, incluso con ese tipo de movimiento, hay cosas que han salido positivas, sí, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto y muy obvio, pero el silencio en la ópera es un invento de Wagner en Bayreuth, no es un invento de antes. Antes las óperas no se escuchaban en silencio en absoluto, y ahorita para nada. Bueno, dejemos las cosas aparte, podríamos hablar de un capítulo amplísimo. La gente saca los móviles. Claro, la idea de la falta de, o sea, de quitar la iluminación, la idea del silencio, la idea de... fue también una cuestión de gestión. Pero no, que no estoy de verdad rompiendo una lanza. Lo que digo es que son los casos más sonados los de los gestores, pero no creo que sea, y ojalá, como tú decías, ojalá no hubiera posicionamientos políticos en la gestión, no hubiera, porque la realidad no es así. La realidad es todo lo contrario. Hay odios, hay fobias, hay posicionamientos políticos en la mayor parte de los gestores que complican mucho la vida a todos los demás. Sí, para eso está el psicólogo, como gestoría de las emociones. Gestoría de las emociones. Es como se anuncia el psicoterapeuta. Soy un gestor de emociones. Sí, pero es verdad, también hay todo un submundo en el que hay todo lo que tú ahora dices. En la universidad es lo mismo, ¿no? Yo diría que la administración, ¿no?, que es la que ahora gobierna la universidad, no son los profesores, la administración permite que haya ese submundo de odios, afectos, pasiones, quién se acuesta con quién tiene ventajas, ¿no?, todo eso, mientras que eso, en cierta manera, ayuda a conservar el orden y no hace que el orden se venga abajo. Luego hay veces en que de pronto se pierde el control y todo se viene abajo. De todas formas, hay una parte que me resultaba interesante, lo que tú decías de la gestión de sentimientos también, y es que la mayor parte de los compositores son sobre todo gestores del sentimiento. Incluso con la violencia que comentábamos antes, ¿no? La principal crítica a Puccini es que te está violentando absolutamente. Cuando te está colocando a Mimi muriéndose en la última escena con los violines en sobreagudo, o sea, aunque tú no quieras sentir empatía, te está obligando a sentir empatía por ella, ¿no? Digo, hace una gestión del sentimiento que llega a violar tu forma natural de percibirlo, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me interesa, que la gestión no solo está en la parte técnica, cultural, sino que todos los compositores son en mayor o menor medida gestores de sentimientos y violadores o profanadores del sentimiento que tienen uno. Por eso decía Agustín García Calvo que a él no le gustaba la música en absoluto, porque de repente estás de una manera, poner música y que te hagan estar de otra manera, y así por las buenas que a él no le daba la gana. Y que el único compositor que no hacía eso era Bach. Bach respetaba tu disposición anímica. Y decía Agustín García Calvo, no sé a qué se refería, pero el único que podía soportar era Bach. Decía, todos los demás manipulan. Pero un día les decía que iba a invadir Polonia cuando usaba Bach. Es que no tiene... Iba a invadir Polonia cuando escuchaba Bach. Que un día les decía que cuando escuchaba Wagner le daban ganas de invadir Polonia. Pues qué lástima que no lo hiciera, ¿no? Algo esto de Polonia, que Woody Allen es judío, tendría que haberlo hecho. O sea que sí le influía, que Wagner influye muchísimo en el ánimo, Sí, por eso digo. Wagner te eleva, o sea que a Calvo no sé por qué no influía. Un detalle muy pequeño de lo que tú comentabas antes, que hemos pasado no solo de Cosima, sino el papel de la mujer en todo esto. Es curioso esa dicotomía maravillosa que hay en la ópera, en la que los personajes, ¿sabes lo que tú comentabas antes? Los personajes femeninos son muchísimo más fuertes que los masculinos desde el inicio de la ópera hasta el día de hoy. El personaje de Dido y Eneas de Parcel, en 1695 le da, siendo muy claro, 1000 vueltas a Eneas, que es un pusilánime, y ella es un personaje de una potencia, de una fuerza. En las ruedas de Figaro todos los personajes femeninos son magníficos y todos los masculinos son terribles en todas las formas del ser. Y eso se mantiene hasta la Romeo o hasta donde quieras hoy. Pero es curioso ese mundo en el que la realidad te lleva donde te lleva, pero la representación de la mujer dentro del propio evento es increíble. ¿Alguien más? Sí, nada, es una tontería como de cierre, pero es que, o sea, quiero pensar que
parece que se está yendo demasiado contra la figura del gestor, ¿no? Y sí. Al menos, o sea, no sé, me da la sensación de que si lo pensamos desde Nietzsche, ¿no? Por eso saqué el ejemplo de antes. O sea, igual no se trata tanto de decir, esta forma de dirigir está bien y esta es ilegítima, sino de poner sobre la mesa un problema. El problema de hasta qué punto queremos ¿cómo decir? O sea, hasta qué punto el hecho de que de cierta actividad, sea en el ámbito que sea, surjan problemas y surjan conflictos, o sea, hay como una, no quiero decir necesidad metafísica, sino tal vez todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, o sea, yo creo que esto tiene que ver con su cruzada contra las metafísicas de la identidad, pero al mismo tiempo, si hay algo que él desprecia, serían parámetros liberadores que, tratando de igualar todo, no hacen sino disolverlo y reducirlo a una misma nimiedad. Entonces, el hecho de criticar la figura del gestor no significa hacer una sociología de los gestores o ir diciendo es que este es bochornoso, este es mala persona, sino se trata simplemente de poner sobre la mesa una cierta actividad y relacionarla con el modo de hacer arte. O sea, en realidad lo que se está criticando es una actitud y una manera de disposición, por contraste de lo que él entendería una mala filosofía, que o bien, como ha hecho hasta ahora tradicionalmente, ha tratado de igualar y subsumir, diciendo esto es lo bueno y esto es lo malo, pero una distinción muy radical como para no poder distinguir nada, y al mismo tiempo separarse de algo que, tratando de respetar al máximo las diferencias, no sea capaz de respetar ninguna, porque todas estén al mismo plano. Se trata de una disposición artística que sea capaz de plantear conflicto, y conflicto verdadero, no absolutamente radical y metafísico entre lo bueno y lo malo, sino un conflicto contingente. Espero no haber sido muy críptico, pero... No, a mí lo que me resulta interesante de eso también es que la gestión... Nietzsche rechaza a Wagner y abraza a Bizet al final. Lo que hace Bizet con Carmen es una gestión del conflicto brutal, porque lo que hace es plantear un personaje terrible, que es el de Carmen, magnético pero muy turbio, y para que no se le vaya de las manos el conflicto, y porque sabe que tiene que estrenar esa ópera en un teatro lírico, que está acostumbrado a una especie de zarzuela, por entendernos, donde iban familias, donde la gente pedía la mano a su prometida, es decir, era como sería el teatro de la zarzuela hoy en día, viendo cualquier zarzuela, viendo la verbena de la Paloma, por ir a un sitio común. Él sabe que se va a estrenar ahí, él sabe cuál va a ser los problemas, pone el personaje de Carmen y pone el personaje de Micaela, que es el amor puro, que es el otro, para contrarrestar ese conflicto. Está gestionando hasta dónde quiere llegar, ¿no? Y intenta llegar a un lado musical y luego se contrarresta a sí mismo. Y cuando ya ha llegado a una zona de confort donde sabe que el público va a estar a gusto, mata a ella en escena por una cuestión de celos delante de un público que en ningún caso está acostumbrado a que haya asesinatos delante de escena, ¿no? Entonces, lo que quiero decir yo, como con la parte de la gestión no se trata de que esté negando un mayor proceso o una mayor profundización en el genio creativo. Creo que las películas de Hitchcock ganan gracias a que tenía detrás a una persona que le cortaba. Creo que Blade Runner es mejor por un productor que la versión que Ridley Scott imaginó. Es decir, creo que la gestión no siempre está frenando, sino que el conflicto no te tiene por qué llevar hasta el extremo no tiene por qué ser mejor. Puede haber otro camino que te lleve a otro lugar, ¿no? Esa es la idea que pretendía transmitir, que no sé si ha quedado otra. Bueno, yo también concluiría algo parecido, ¿no? In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. ¿Cómo se traduce esto? ¿Dónde están los del Goethe? In Gefahr, es una película de Alexander Kluge. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. El peligro y la gran necesidad trae... Es el camino mediano que trae la muerte. El camino del medio. La tercera vía. Tony Blair. Bueno, el gestor. Yo nunca, cuando vine aquí a hablar de Nietzsche y la música, pensé que iba a hablar de gestión, pero me ha parecido muy interesante, la verdad. O sea, que esto de las mesas al final también, es verdad que encorseta menos también
el tema y parece que bueno, puede ser interesante. La próxima vez tenemos una mesa también con respecto a la cuestión política, ¿no? Con Nietzsche, Heidegger y la recepción de Nietzsche y bueno, los cuadernos negros estos que han salido de Heidegger, donde su posición con el nazismo. Bueno, hablaremos de esa cuestión también, no tan alejada, aunque no hemos ido hacia allí, pero... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué profesores vienen? Viene el profesor de la Autónoma, en Guita, y una profesora de la Complutense, Carmen Segura, y modera alguien del seminario, Jordi Masó también, que me va a hablar de Nancy, también de la recepción de Nancy, de esta cuestión. Es interesante. Yo creo que puede ser interesante y como continuación de esto que ha salido hoy también, que hemos tocado, aunque de refilón, la cuestión de la política, que estaría de fondo. Bueno, pero si leéis la primera, como sabéis, la primera Intempestiva es una gran crítica, la Intempestiva sobre Wagner es una gran crítica del mundo contemporáneo, de la cultura contemporánea. En realidad todo lo que hemos hecho hoy, aunque sea una gran simplificación, es muy nietzscheano en su sentido. Sí, ¿no? Un gestor puede ser lo peor que le puede pasar al arte, o un gestor puede ser un artista. O sea, un artista en el fondo no deja de ser un gestor, esa es la conclusión que yo diría, con lo cual no hemos avanzado en mucho. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis decir algo para concluir, alguien quiere decir algo para concluir, vosotros, ¿no? Bueno, pues entonces cerramos la mesa aquí. Muchas gracias a todos.